Listo, listo, ya estamos acá. Buenos días a todos nuevamente, bienvenidos. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando en este nuevo webinar del 2025. Les decía, muchos de ustedes participaron en el webinar del año 2024, donde abordamos estos temas y básicamente lo que vamos a comenzar a trabajar el día de hoy es el tema de estrategia particularmente de los procesos de inteligencia artificial para las organizaciones. Algo que quiero comenzar ahora mismo indicándoles es que este no es un taller de inteligencia artificial, una charla donde vamos a ver herramientas. Por supuesto, inevitablemente tendremos que hablar de algunas de ellas, pero lo que pretendemos realmente en esta oportunidad, en esta conversación, es eso, que podamos charlar, que podamos conversar sobre la estrategia en nuestras organizaciones y sobre los elementos claves que vamos a tener que resolver ahora mismo con los procesos de inteligencia artificial y el por qué tenemos que hacerlo. Entonces, vamos a iniciar con un contexto de esta nueva disrupción. Luego vamos a ver algunos elementos claves que nosotros desde afuera, digo desde afuera porque estamos con el sector solidario hace varias... Un segundito, ya. Les decía que vemos algunos elementos que tienen que ver con la forma como estamos nosotros observando que operan las organizaciones y allí hacer algunas, si se quiere, algunos comentarios, algunas observaciones para que reflexionemos respecto a eso y evaluemos también la forma como estamos desarrollando nuestros procesos al interior de las organizaciones. Vamos a iniciar acá compartiendo un video para ustedes, que es un video de la organización que representamos y que estamos haciendo en esta ocasión de sponsor de este evento, que es Singularidad IA, una de las compañías del grupo, de la cual se enfoca particularmente en desarrollo de inteligencia artificial. Y luego vamos a iniciar con todo el contenido. Muchas gracias. Construimos soluciones inteligentes. Potenciamos la evolución de las organizaciones en la era digital. Somos Singularidad IA, el aliado estratégico que integra inteligencia artificial en los procesos corporativos, impulsando la innovación y la competitividad empresarial. Integramos soluciones de inteligencia artificial en los entornos corporativos para optimizar procesos y mejorar la toma de decisiones. Capacitación y abordaje de equipos de trabajo, consultoría estratégica en inteligencia artificial, automatización de procesos, business intelligence y análisis avanzado de datos, desarrollo de soluciones personalizadas de IA, soluciones SaaS basadas en IA, entrenamiento de modelos de IA. Contamos con equipos altamente competitivos que combinan experiencia en tecnología, datos y estrategia para ayudar a las organizaciones a crecer y adaptarse al cambio. Hoy más que nunca, es fundamental que las organizaciones desarrollen estrategias alineadas a las nuevas realidades. La inteligencia artificial permite optimizar operaciones y mejorar la competitividad, generando oportunidades clave para crecer y diferenciarse en entornos dinámicos y en constante evolución. El futuro de la inteligencia artificial es ahora. Lleva tu organización al siguiente nivel con Singularidad IA. Contáctanos y comienza la transformación. Listo, perfecto. Entonces damos a inicio al tema de la reunión que nos convoca el día de hoy. Y como les decía, básicamente vamos a enfocar temas de estrategia. Fundamentalmente, hemos invitado a tomadores de decisión dentro de las organizaciones. Están acompañados algunos de sus equipos técnicos. Hay personas de los equipos operativos también. Y estamos muy, muy contentos de que estén participando y de que se interesen en estos temas. Ya vamos a ver por qué a nosotros nos interesa tanto que comencemos a desarrollar esta temática, que la trabajemos ojalá lo más rápido posible
y para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes. Para quienes no me conocen, seguramente muchos, permítame que creo que dejé compartir pantalla acá. Déjame compartir pantalla, Ana, por favor. Listo, sí, señor. Listo. Listo, les decía que para algunos seguramente que no me conocen, hay muchas personas aquí que ya me conocen, con las que hemos venido trabajando desde las diferentes compañías de nuestro grupo. Mi nombre es John Freddy Moreno, soy CEO de algunas compañías tecnológicas aquí en Colombia, particularmente ahora mismo de Singularidad IA, creador del canal de inteligencia artificial LATAM, con el que esperamos continuar divulgando este tipo de temas para las organizaciones en Latinoamérica. Y como les decía, es un gusto tenerlos acá. Entremos en materia. Lo primero que quiero hablarles es cuál es el objetivo de esta conversación, de esta charla que queremos tener con ustedes. Y fíjense en algo interesante, este objetivo fue el mismo que planteamos hace 8 meses cuando tuvimos nuestro primer webinar, no cambia, sigue siendo el mismo, y es lograr que los directivos y gerentes del sector solidario en Colombia comprendan la importancia de la inteligencia artificial, dimensionen cuál es su impacto y adopten las medidas proactivas para asegurar la sostenibilidad y la competitividad de sus organizaciones. Vean, esta charla que vamos a tener hoy la vamos a enfocar a los temas estratégicos de negocios, pero les aseguro que para todos va a ser una experiencia que tiene que ver con la forma como van a empezar a ver la vida en adelante, cómo nos vamos a comenzar a comportar, lo que va a ocurrir con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros nietos, cómo se va a comenzar a desarrollar un nuevo mundo, que es realmente lo que se está gestando. Ya iremos hablando al detalle de esto. Al final tenemos unas recomendaciones puntuales, estratégicas, que creemos que les pueden aportar muchísimo dentro del negocio, y cada uno tomará para su vida, para su desarrollo humano, pues las consideraciones que quiera y que pueda evaluar, porque lo que vamos a encontrar es que muchos elementos los vamos a ver naturalmente desde puntos de vista diferentes, y eso está muy bien. Lo importante es que conozcamos, si se quiere, de cerca en qué posición estamos, y a partir de eso comencemos a tomar diferentes decisiones. ¿Qué temática vamos a tener el día de hoy? Vamos a tener 4 elementos. El primero son contextos de avances de inteligencia artificial. Nosotros ya habíamos tenido la oportunidad, como les decía, en el webinar hace 8 meses, de ver los elementos de la historia de la inteligencia artificial. Habíamos arrancado desde los años, tal vez desde los 50, 60, y habíamos hecho todo el recorrido para entrar en materia. Quienes no hayan participado en ese webinar, los invitamos a ingresar a nuestro canal. Allí está el video de esta oportunidad. Es un recorrido bastante interesante que nos permite como dimensionar cuál fue la forma como llegamos hasta acá. En este caso, este contexto de avances de inteligencia artificial, lo van a ver, es un avance de los últimos 2 meses, y ahí es donde está lo sorprendente. Vamos a ver qué ha ocurrido durante los últimos 2 meses y por qué eso va a cambiar literalmente la forma como vivimos, la forma como nos comportamos, y todo lo que ocurre en este planeta. Ya lo vamos a ir desarrollando para que me puedan entender a qué me refiero. El segundo elemento que vamos a hablar son los desafíos del modelo de negocio del sector solidario, y aquí quiero hablar específicamente del negocio, no de la filosofía del sector solidario. La filosofía del sector solidario está clara, desde las organizaciones las desarrollamos de una manera comprometida, eso no está en discusión y no es un elemento que vamos a tocar en esta charla. Está claro que todos los esfuerzos que hacemos dentro de las organizaciones están enfocados a generar bienestar hacia nuestros asociados y sus familias, que somos organizaciones solidarias, que nos regimos a través de unos principios cooperativos. Todo eso está bien, es maravilloso y está ahí. No lo vamos a tocar, pero queremos hablar del negocio, queremos hablar de nuestras fuentes de ingreso, queremos hablar de cómo conseguimos plata en estas organizaciones para poder transformar esa plata en bienestar. Allí es donde queremos enfocar la conversación para validar cómo nosotros podríamos mejorar esto, y a partir de eso poder sostenernos en el tiempo y seguir siendo ese componente social tan importante que somos dentro de la sociedad. ¿Listo? El tercer elemento, vamos a hablar de Breve. Breve es una gran oportunidad, y no solamente es una gran oportunidad, sino un gran desafío para el sector solidario. Vamos a tocar el tema de Breve, y por último vamos a entrar en las recomendaciones claves, donde vamos a hablar de estrategias de transformación en las organizaciones y de elementos que les aseguro van a ser muy útiles para ustedes, y les aseguro también que esta conversación nos va a permitir a nosotros, sobre todo, mucha reflexión, muchísima reflexión,
frente al rol que nosotros ocupamos en nuestras organizaciones y a las decisiones que deberíamos tomar. Y aquí es importante esta palabra que estoy indicando y es decisión. Las decisiones, la estrategia enfocada en decisiones, en acciones y no tanto en planear cosas, porque además el espacio para planear cosas cada vez va a ser mucho más limitado y debemos ser capaces de movernos, no solamente muy rápido, sino de manera muy decidida. Entonces, hablaremos sobre eso. Continuemos entonces con nuestro primer tema, que es el tema del contexto de la vida, y aquí les voy a ir conversando, les voy a ir contando sobre ciertos elementos para que vayamos aterrizando nosotros y conociendo qué es lo que ocurre, cuáles son los jugadores y por qué estamos en el mundo en el que estamos hoy, y ya a medida que vayamos avanzando, conocerán un poco más a qué mundo me refiero. Entonces, esta persona que está acá se llama Ilya Sutskever. Ilya Sutskever tiene una particularidad, y es que es, como todos, y lo vamos a ver cuando vayamos viendo diferentes personajes del mundo de la IA, es que todas las personas que han intervenido y que tienen que ver con el mundo de la IA son genios, son personas superdotadas, son personas que están muy por encima del nivel de los humanos, de nosotros promedio. Son personas que a los 20 años, a los 22 años, están cursando doctorados, que están en ciencias muy especializadas y que han desarrollado elementos que seguramente a muchos, particularmente a mí me cuesta entender, ¿cierto? Y esta persona, Ilya Sutskever, que fue de hecho estudiante de doctorado del profesor Geoffrey Hinton en la Universidad de Toronto, fue una de las personas que fundó OpenAI. OpenAI es tal vez la compañía más mediática que existe de inteligencia artificial hoy, la que conocemos por GPT y otras herramientas que tiene, ¿cierto? Este muchacho, dentro de muchos proyectos en los que ha estado con Google y otros, fundó esta compañía o la cofundó, y el año pasado, por una diferencia, y tiene muchísima importancia hablar de la diferencia que él tiene mentalmente frente al CEO de OpenAI hoy en día. Él despidió, junto con la junta directiva, la cual conformaba, al CEO, les tocó regresarlo, temas de negocios, vuelve el CEO, les toca hacerse a un lado, en mayo se retira de OpenAI, y en junio anuncia la creación de la compañía Safe Superintelligence Inc., es decir, superinteligencia segura. Prestemos mucha atención a los términos, porque es clave en que podamos entender qué está ocurriendo. Los términos son fundamentales. Una cosa es hablar de inteligencia artificial, otra cosa es hablar de inteligencia artificial general, y otra cosa es hablar de superinteligencia artificial. ¿Listo? Hasta ahí hay que estar muy atentos a los términos. Él funda Superinteligencia Artificial Segura, ¿cierto? Y dice, hemos puesto en marcha el primer laboratorio directo del mundo con un objetivo y un producto: una superinteligencia segura, una superinteligencia. Ya les iré hablando por qué esto es tan importante. En solo 3 meses, esta compañía se ha valorado en $5.000 millones. ¿Por qué se valora una compañía esta en $5.000 millones y comienzan a meterle tanta plata? Por lo que representa este muchacho y por lo que está haciendo y por la forma como lo piensa. Este muchacho es de las personas que ha defendido el desarrollo de la inteligencia artificial de manera ética, de manera controlada, de manera segura. No es lo que ocurre en el mundo, no es lo que está ocurriendo además, y pues las compañías que están desarrollando esto lo están desarrollando a toda velocidad. Lo que decidió Ilya fue apartarse de OpenAI y comenzar su compañía para desarrollar una inteligencia artificial que él considere seguro, pero una superinteligencia artificial. La primera pregunta allí sería, ¿por qué este señor habla de superinteligencia artificial si nosotros estamos en inteligencia artificial? Y entonces allí nos volvemos a preguntar, ¿será que sí estamos en inteligencia artificial o ya estamos entrando en inteligencia artificial general? Trabajemos los conceptos. ¿Qué significa inteligencia artificial? Que es lo que venimos trabajando desde hace tiempo. Son herramientas y asistentes que nos permiten desarrollar algunas labores a un muy buen nivel, ¿cierto? Como lo hacemos hoy. La superinteligencia artificial general, que según los expertos se lanzará en 2025 y 2026 estará totalmente aterrizada, indica que es una inteligencia artificial que supera a cualquier humano en capacidades, ¿cierto? Supera a cualquier humano. Hasta ahí estamos. Es decir, que nosotros no podremos competir particularmente con esta, que es una superinteligencia artificial general, que es la famosa
ágil. Pero cuando hablamos de superinteligencia, estamos hablando de inteligencia artificial por encima de la general. Y tiene una característica particular. Y es que la característica de la superinteligencia es que la mente humana no podrá entenderla. Nosotros no podremos dimensionar la forma como opera esta superinteligencia artificial. No tendremos las capacidades para entenderla, para saber qué es lo que está haciendo, cómo procesa. Nosotros no podremos hacerlo. Y ahí arrancan a hablar de la teoría de la singularidad IA, de la singularidad de la inteligencia artificial, que es el momento en que la inteligencia artificial lo domina todo, se convierte prácticamente como en un dios y comienza a tomar decisiones. Seguramente muchos de los que estamos acá lograremos ver algunos elementos de eso y validar si eso se convirtió o no en realidad. Lo que sí es claro, y no lo dice la historia, no lo dice la naturaleza, es qué ocurre cuando una especie supera a otra, ¿cierto? Esa respuesta ya está desde hace tiempos. Tendremos que evaluar qué ocurre a continuación. Y hay un ejemplo de una película, de hecho, que quiero colocarles una fracción a continuación para seguir entendiendo cómo funciona este tema de la inteligencia artificial, y es este famoso Jarvis, para los que se acuerdan, para los que lo hayan visto. Jarvis es la inteligencia artificial que está en esta película de Vengadores y que es el que asiste siempre al señor este que tiene el traje de Iron Man, ¿cierto? Básicamente, Jarvis es un acrónimo que significa solo un sistema muy inteligente. Este capítulo, este espacio que les voy a mostrar a continuación, es un espacio que se grabó en el 2014. Es curioso por varias razones, porque en el 2014 nosotros no teníamos todavía el modelo de los Transformers que se publicó en 2017, que es lo que llevó a impulsar la inteligencia artificial que hoy conocemos. Sin embargo, ya lo tenían muy claro y sí, efectivamente, si hay unas investigaciones, se hablaban de los LLM, seguramente no a través del método Transformer que fue el que explotó todo, pero sí se hablaba de los LLMs. Miremos esto y reflexionemos dos elementos que quiero que veamos de esta parte. Interior. Tal vez reconozcas. ¿Jarvis? Doctor, Cuando lo creé, Jarvis era una interfaz de lenguaje natural. Ahora dirige la Legión de Hierro. Él controla gran parte de la empresa, además de Pepper. Ah, Lo más avanzado. sí. sospecho que no por mucho tiempo. Mira la competencia. Es bellísimo. Si tuvieras que adivinar, ¿qué dirías que está Está haciendo? pensando. Hasta podría ser... No es una mente humana, pero parecen neuronas enviando señales. En el laboratorio de Stroker vi varios proyectos avanzados de robótica. Eliminó sus hallazgos, pero creo que se enfocó en un tema muy específico. Inteligencia artificial. Listo. Ahora pensemos en dos cosas claves de este video y que es increíble porque la realidad supera la ficción. Les aseguro eso. Va a pasar, va a funcionar así, va a ser una nueva forma. Y allí también algo importante que nosotros podamos reflexionar. No importa si estamos de acuerdo. No importa si estamos de acuerdo con que las máquinas y la inteligencia artificial supere al humano, haga todas las cosas que va a hacer, que eso hablaremos durante la charla. Lo que interesa es entender realmente qué es lo que pasa y cuáles son las decisiones que nosotros vamos a tomar, porque esto es inexorable. Realmente no vamos a detener nunca esto. Y este señor dijo algo en un momento, dijo, Jarvis controla, opera, maneja la corporación, maneja la compañía. Eso es tal cual. Las inteligencias artificiales van a administrar organizaciones, van a administrar compañías de niveles de complejidad increíbles. Van a ser presidentes de compañías, gerentes de compañías, por supuesto, van a poder desarrollar todos los procesos que existen en las compañías. De eso no hay duda. No hay duda, es cuestión de tiempo y ya veremos cuánto tiempo, pero con lo que les voy a mostrar a continuación, vamos pensando cuánto tiempo va a pasar y les aseguro que estamos hablando de apenas unos años. Si lo viéramos ahora gráficamente, que es el segundo elemento a reflexionar acá, Jarvis, que es el naranja que está en la parte izquierda, sería la superinteligencia, la inteligencia artificial general, es decir, a la que estamos entrando en este momento y que seguramente sin darnos cuenta estamos llegando a ese momento, ¿cierto? Esa es la inteligencia artificial general. Y la que está a la derecha, la azul, podríamos pensar que es la superinteligencia artificial, que es la que les digo que
tiene unas dimensiones que ni siquiera la mente humana podrá entender, ni siquiera entender. Y preguntémonos ahora esto, ¿por qué Ilya Sutskever, que es una de las personas que más conoce de inteligencia artificial, no le colocó a su compañía Inteligencia Artificial General Segura? ¿Por qué le colocó Superinteligencia Artificial General, Superinteligencia Segura? ¿Será porque cuando salió de OpenAI ya sabía que tenían desarrollada la inteligencia artificial general y que solo faltaba un poco tiempo para que ellos sigan anunciando sus lanzamientos y sacando sus productos? Y que si salía con una compañía que fuera inteligencia artificial general, ya iba a estar un paso detrás de la compañía que conformaba. Esa es una especulación, pero cada cual reflexione, ¿no? A mí me parece muy lógico realmente que lo haya hecho así. Continuemos entonces. Tenemos acá otro elemento que es súper clave y que ocurrió en 2014. Fíjense que estamos hablando de apenas unos mesecitos y son los premios Nobel. Los premios Nobel son un elemento muy mediático en el mundo. Son un elemento que determina y durante años ha determinado cuál es la excelencia en diferentes campos, ¿cierto? Pues esos premios Nobel se le entregaron a dos científicos de datos de inteligencia artificial. Básicamente acabamos de asistir hace apenas unos meses a la entrega de premios Nobel a la inteligencia artificial. Eso nos habla de qué va a pasar en el futuro. Si van a ser humanos, científicos tradicionales, los que conocemos, que van a recibir los premios, o van a ser otro tipo de científicos con otro tipo de desarrollos. El que tenemos en pantalla es Demi Hasabi. Demi Hasabi recibió el Premio Nobel de Química por el desarrollo de inteligencia artificial para la predicción de la estructura de proteínas con AlphaFold, que es una aplicación que desarrolló. Demi es el CEO de inteligencia artificial de Google desde hace, digamos, unos 10 años, hace 10 años, 2015 más o menos, le vendió a Google junto con Mustafa Suleyman, que lo vamos a ver en un video más adelante, le vendió DeepMind, que era una compañía de inteligencia artificial, que fue la que comenzó a hacer el recorrido en Google, y desde ahí se quedó él como CEO de inteligencia artificial allí. Es, igual que Ilya Sutskever, un absoluto genio. Y ahora veamos a otro personaje de la inteligencia artificial, de hecho considerado el padrino de la inteligencia artificial, que es Geoffrey Hinton. El profesor Geoffrey Hinton recibió el Premio Nobel de Física en el 2024 también, y lo recibió por descubrimientos e invenciones fundamentales que permiten el aprendizaje automático con redes neuronales artificiales, es decir, con lo que acabamos de ver en una película aparentemente de ciencia ficción. Yo diría futurista más bien. Eso mismo que acabamos de ver ahí fue lo que este señor logró desarrollar y mostrar cómo de manera sintética se podrían crear redes neuronales. Y claro, ¿qué hacen las redes neuronales? Piensan, pero no solamente piensan, conectan y crean, que es el elemento tan clave para los humanos. Conectar y crear. Las personas en todas las organizaciones, no en las que ustedes están, no en las que yo he participado, en todas en el mundo, las personas que más dinero ganan son las que piensan y crean. Y a partir de ese pensamiento, esa creación, toman decisiones, no las que hacen. Así funcionan las jerarquías, básicamente por la importancia que tiene pensar y crear. Ese es un elemento extraordinario dentro de los negocios, en la vida, en cualquier escenario. Este señor logró crear redes neuronales, pero artificiales. Y hay algo importante que este señor está hablando. Él siempre ha advertido, siempre, y fíjense de quién estamos hablando, que la IA podría superar la inteligencia humana y plantea unos riesgos significativos si esto no se gestiona adecuadamente. Es decir, si esto se sale de las manos, difícilmente el humano va a poder controlar esto. Y volvemos, si hay una especie superior, ya sabemos qué ocurre con las especies superiores. Y dijo algo esta semana, lo dijo ayer o antier, que lo adicionamos acá, porque nos parece muy importante la trascendencia que esto tiene, sobre todo dicho por este señor, y es que la IA ya tiene conciencia propia. Seguramente él conoce investigaciones que nosotros ni nos imaginamos. Pero el punto está en esto. Si la IA llega a tener conciencia propia, va a tomar decisiones propias. Eso va a ser un elemento bastante significativo lo que va a pasar con nuestras vidas y con el mundo. Continuemos acá. Hay el lanzamiento de OpenAI en 2024, el 20 de diciembre de 2024, de una herramienta llamada O3. Esa herramienta solamente se lanzó y se presentó al mundo, no se entregó. Pero ya hace unos días, un par de semanas, comenzaron a colocar sus versiones pequeñas dentro de la herramienta. Aquí hubieron unos cambios. Lo que yo creo es que este O3 nos acerca a la teoría llamada AGI o inteligencia artificial general. Es decir, al monachito este que veíamos allí naranja,
que es capaz de controlar una compañía solo y de dirigir muchísimas cosas, ya nos acerca a eso. ¿Y qué hicieron en términos de negocio? Pasaron de una suscripción, tienen 3 modelos de suscripción, una de 0 pesos, una de $20 y pasaron a una de $200. Por supuesto, las personas que trabajamos con esto todos los días desde hace ya algunos años, pues compramos la de $200. En los equipos nuestros hay 10 o 15, 14, 15 herramientas, todas pagas con el mayor nivel porque nos interesa desarrollarlas y conocer cómo funciona esto. Y particularmente esta O3 tiene una característica y por eso creo que nos está acercando hacia la inteligencia artificial general. La primera es que cuando le hacen las pruebas de benchmark para validar su capacidad, ha subido del 83% al 96.7% en competencias de matemáticas. Es decir, pensemos en esto, pensemos en esto. Hay pocos humanos en este planeta, muy pocos humanos, y no sé si lo haya realmente, que pudieran competir con esta máquina en una competencia de matemáticas y le pudieran ganar. Es imposible. Piensen en eso. Piensen qué pasa cuando estas herramientas son las que comienzan a operar las cosas en el mundo de hoy. Herramientas que están lejísimos de las capacidades de un humano. Las otras pruebas que le hicieron fueron como ingeniero de software. Como ingeniero de software a un muy buen nivel. Veníamos de O1 con un nivel de 48.9%, subimos a 71.7%. Fue un gran salto y este se posiciona como un desarrollador que jamás podríamos tener en nuestras compañías, ¿no? Es decir, las capacidades que tiene esta herramienta, y les voy a mostrar un ejercicio a continuación muy rápido, superan cualquier desarrollador y cualquier programador, por lo menos que yo conozca. Y supongo que muchos de los que existen en el mundo. No sé si algún desarrollador pudiera hacerlo, no creo. Si me lo preguntan, y yo llevo trabajando décadas, proyectos de ingeniería, proyectos de tecnología en diferentes industrias, organizaciones en el sector, yo nunca he visto eso y por eso me impresionó tanto y por eso les ha impresionado, porque para mí es claro lo que está ocurriendo, porque yo he vivido, yo me he esforzado haciendo proyectos de tecnología, unos esfuerzos increíbles con equipos de trabajo para conseguir algunos resultados. Y cuando yo veo esto, para mí es claro qué está ocurriendo y para mí es claro qué va a ocurrir. Y luego le hacen una prueba a este modelo, pero con elementos generales de ciencia a nivel de doctorado. Y a nivel de doctorado se comportan el 87.7%. Es decir, las capacidades que tiene esta herramienta superan cualquier elemento que nosotros en las organizaciones podamos desarrollar. Piensen en lo que hacemos. Piensen en una conciliación bancaria en un departamento de contabilidad, un auxiliar de contabilidad, un asistente, incluso el contador o el jefe de contabilidad, el análisis que puede hacer un director financiero, las decisiones que puede tomar un gerente o cómo puede organizar una presentación para presentar a su junta directiva o a su consejo de administración. Que si lo puede hacer una máquina que tiene un nivel de 87.7 en doctorado en cualquier ciencia. Yo les aseguro que sí, sí lo puede hacer. Y entonces, antes de arrancar acá, les voy a mostrar aquí este. Al que le estoy hablando o del que me estoy refiriendo es este que ven acá. Ana, confírmame si ven mi pantalla. Sí, señor. ¿Con Gepetto? Sí, señor. Bueno, yo le llamo Gepetto, no deberíamos ni siquiera colocarle nombres, pero yo me acostumbré a decirle Gepetto por el muñequito este del Pinocho. Pero GPT, acá en esta versión, que es la de $200, tiene dos elementos que son increíbles. Tiene unas versiones de las cuales yo puedo elegir la que más me convenga de acuerdo a las capacidades y tiene un elemento que se lanzó hace tal vez una semana, que es esta investigación en profundidad. Lo voy a colocar más grande para que lo podamos ver acá mejor. Esta investigación en profundidad, no importa el modelo en el que yo esté, cuando yo le digo que haga la investigación en profundidad, yo le pido una tarea. Yo le pido un estudio de mercado y él va, consulta internet, hace todos los análisis, organiza la información, la evalúa. Todo el proceso que haría un grupo de profesionales se demora un tiempo haciéndolo. Es decir, aquí la respuesta no es automática. Cuando yo le coloco investigación en profundidad, yo lo envío a hacer un trabajo y al rato él viene y me dice, ya lo hice, y me entrega un trabajo espectacular, increíble, en unos minutos, que ya con ellos es demorado por la costumbre que uno tiene de verlos como en tiempo real. Pero miremos esto. Voy a tomar este que es el 3 Mini High, que es excelente en programación y lógica, ¿cierto? Fíjense en esto y me entenderán por qué me sorprende lo que nosotros estamos trabajando. Esto que están acá, estas instrucciones, son las instrucciones que yo le daría
a un equipo, ni siquiera una persona, a un equipo de desarrollo, donde hay un arquitecto de software, donde hay un arquitecto de base de datos, donde hay desarrolladores, por supuesto, y programadores senior y junior. Y yo le diría, la especificación técnica para un módulo de autenticación. Necesito un módulo de autenticación, es decir, un login donde entre con módulo de autenticación, le resumo el módulo, le digo que se autogestione con dobles factores de autenticación, que me estructure los archivos y los componentes, es decir, en un modelo vista controlador, que es un modelo, una arquitectura, y le voy dando la instrucción. Yo le indico esto, que es lo que yo trabajaría en una reunión con un equipo paso a paso para explicarles cada uno de estos elementos y cómo los quiero ver. Ahora, a esta máquina no le voy a especificar nada, solo voy a copiar esto y lo voy a colocar acá y veamos qué ocurre, y quiero que le presten atención a cómo empieza a funcionar aquí en pantalla. Le envío. Lo primero que él hace es empezar a razonar. Empieza a razonar, es decir, está pensando, no es una programación. Nosotros dejamos de programar las máquinas hace ratos. Él está razonando lo que va a entregarme, como lo haría cualquier A humano, continuación se presenta la ¿cierto? especificación técnica para el módulo de autenticación, la cual detalla los objetivos, la estructura de archivos y los componentes necesarios. Fíjese, lo que haría cualquier equipo de humanos. La diferencia es que el trabajo que a un equipo de desarrollo le costaría mínimo 4 horas, mínimo, y muy juiciosos trabajando esto, esta máquina lo hace en apenas 3 o 4 segundos. La pregunta es para ustedes: ¿qué pasa cuando yo, en la industria del software, del desarrollo, la compañía de inteligencia artificial que fundamos hace poco, las compañías de tecnología que tenemos, encuentro que una herramienta hace lo de un equipo en 3 o 4 segundos? Y fíjense lo que acaba de hacer. Es espectacular lo que ha hecho, y acá razonó todo y me entrega el objetivo del módulo de autenticación, me corrobora cuál es la integración modular, seguridad, funcionalidad para recordar contraseña, gestión de roles. Es decir, que unos entren con unas capacidades dentro de la solución de la herramienta y otros con otra. Autenticación de usuario, me estructura los componentes, me dice cuáles archivos y conexión a base de datos va a crear, crea el script de la base de datos, me lo entrega para copiar y pegar en un desarrollo, me entrega el modelo dentro de users, ¿cierto? De cómo va a ser el modelo de la vista del index, me entrega el controlador y me dice dónde me lo ubica y me entrega todo el código para colocarlo, me entrega la vista completa, me la presenta aquí, me entrega el archivo del router, me entrega el archivo de las rutas y opcional me da algunos archivos adicionales para ponerle mayor nivel al desarrollo. Imagínense ustedes lo que pasa cuando nosotros todos los días trabajamos con esto y nos encontramos con esto. Yo soy de lo que llamaríamos la vieja guardia. Yo llevo décadas trabajando proyectos. Cuando yo me encuentro con esto, para mí es inevitable tener una sensación incluso de ansiedad, porque lo que está ocurriendo es algo que jamás yo me hubiera imaginado. O sea, yo jamás hubiera imaginado que equipos de desarrollo completos se pueden reemplazar con una herramienta. ¿Y que se pueden reemplazar completos? Seguramente no. Ya veremos, seguramente no, y veremos cuánto tiempo debe pasar para eso. Y digo ya veremos porque acá hay un evento que es significativo, y es que en el 20 de enero del 2025, es decir, apenas unos días, se posiciona un señor llamado Donald Trump. Y como pocas veces, tal vez la única vez que ha ocurrido, asisten a la posición de este presidente los grandes CEOs y fundadores de las compañías de tecnología del mundo que están en Norteamérica, ¿cierto? Está el señor Mark Zuckerberg, Meta, ¿cierto? Está el señor Elon Musk, que es dueño, bueno, de Tesla, de SpaceX, de Starlink, de la red de esta X, que antes era Twitter, de XAI, por supuesto, tiene una compañía de inteligencia artificial. Mark Zuckerberg tiene Llama, por supuesto, tiene compañía de inteligencia artificial. Jeff Bezos de Amazon, por supuesto, tiene compañía de inteligencia artificial y le invierte a Anthropic con su modelo cloud. Está Sundar Pichai, que es el CEO de Google, que por supuesto tiene inteligencia artificial, Gemini y otras que han desarrollado, y está Tim Cook, que es el CEO de Apple. Es decir, hay una alianza que va a desarrollar esto a otras magnitudes. Y algo curioso para entender qué es lo que está ocurriendo: estamos hablando de negocios, estamos hablando netamente de negocios. Este señor invita a la posesión a estas personas, pero no invita a dos jugadores. Uno es Microsoft, que es un jugador súper importante,
no está Satya Nadella allí, tampoco invita a OpenAI, es decir, no invita a Sam Altman y a otros no los invita a la posición. Pero al siguiente día está reunido, bueno, acabo de hablar primero porque pasó ese mismo día y lo estoy haciendo cronológico, pero ya les hablaré a quienes invitó el siguiente día. ¿Por qué es importante esta famosa DeepSeek, la famosa ballena que se ha estado moviendo? Y quiero que lo que yo les vaya hablando, que tiene que ver con el contexto, con diferentes elementos, lo relacionen con el negocio. Aquí hay personas de tecnología, hay gerentes y hay personas en la operación que pueden comenzar a validar cómo eso va a cambiar la forma como nosotros vamos a operar. Y les indicaré por qué. Ese lanzamiento de DeepSeek de R1 fue el 20 de enero de este año, también hace unos días. Es un modelo de lenguaje a gran escala, pero tiene una característica. Tiene dos características particulares. Primero, no se sabe si es así o no es así, pero es lo que ellos hablaron. Y hay algunos temas que mostraron que permitiría pensar que sí, que los costos fueron inferiores. No sabemos si 5.6 millones de dólares, pero 5.6 millones de dólares es irrisorio para el desarrollo de un modelo. Las demás compañías han gastado centenares de millones de dólares, algunas 350 millones de dólares entrenando un solo modelo. Y modelos que hoy por hoy veríamos, modelos de hace un año, que hoy por hoy serían inútiles respecto a las herramientas que tenemos. ¿Qué pasó con este modelo? Se entrenó con método de recompensa sin humanos. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso, Freddy? Pues casi nada, que la inteligencia artificial se está creando sola, que ya no necesita de los humanos para entrenarse y para crecer, que yo le coloco uno como alumno, uno como profesor y entre ellos se comienzan a retroalimentar, cometen los errores, siguen avanzando y cada vez que atinan o aciertan con su respuesta, son recompensados, como pasaría con los humanos, cuando se recompensan los humanos en los proyectos, en las organizaciones o las personas por tener un buen resultado. Así mismo lo hacen, sí, pero sin humanos, sin humanos. La velocidad que implica eso de crecimiento, nosotros ni siquiera nos la logramos imaginar. Y hay un elemento que tiene que ver con el negocio. ¿Por qué con el negocio? Y por favor, discúlpeme si me pongo técnico, pero necesito tocar algunos elementos técnicos. La mayoría de modelos funcionan con decimales de punto flotante de 32 o 16 bits. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen un nivel de precisión increíble, increíble, al 99 lo que sea, listo. Ese nivel de precisión que funciona con 32 o 16 bits en esos puntos flotantes requiere que las máquinas consuman muchísimo procesador, ¿cierto? Unidades de procesamiento y muchísima memoria. ¿Qué pasa cuando yo lo reduzco a 8 bits? En el entrenamiento de los modelos, que consume muchísimo menos, Este modelo es casi igual, no creo que sea igual, algunos han dicho que sí, a mí me parece que no, pero puede ser igual a O1, pero este es gratis. ¿Qué miedo? Porque claro, cuando uno coloca los datos allí, le está colocando los datos al señor Xi Jinping allí en China. Sí, igual que si lo colocan OpenAI, los está colocando en Estados Unidos. Es decir, ese no se... Y tal vez sea una discusión para otro momento que podamos validar qué pasa con eso, que dentro de las organizaciones siempre es importante. Pero lo que quiero decir es que esta gente comienza a disminuir la capacidad de procesamiento que necesitan, es decir, la plata que le... Activar audio, ya me quedé sin audio, ya volví. Listo, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando yo puedo disminuir los costos? ¿Qué sacrifico? Realmente lo que yo sacrifico es un poco de precisión, un poquito de precisión. Listo, no tengo 99 y pico de precisión, tengo 98, vamos a suponer. ¿Cuánto afecta? Piensen en esto, a menos de que yo estuviera en un laboratorio de genética o de investigación celular, ¿cierto? ¿Cuánto afecta un nivel de precisión entre el 97, 98 al 99 o 99.8 en una tarea? En las operaciones que hacen todas las organizaciones del mundo, en los temas operativos. ¿Cuánto afecta? Les diré, nada, no afecta nada. Entonces, ese nivel de precisión que están afectando no tiene problema frente a la capacidad que tiene de desarrollar soluciones en contextos empresariales. Pero adicional a eso tiene dos elementos que van a ser muy claves para las organizaciones. Hasta hace unos meses pensábamos que nadie podía trabajar inteligencia artificial on-premise, es decir, dentro de las organizaciones, porque eso le correspondía a las grandes tecnológicas que son quienes lo están desarrollando. Estos locos hicieron una locura. Primero, el modelo es open source, es decir, los desarrolladores lo podemos tomar para poder modelarlo.
Pero segundo, hicieron un modelo destilado. ¿Qué quiere decir un modelo destilado? En un ejemplo sencillo, hay una puerta gigantesca. Yo necesito sacar algo de allá adentro. Entonces, tengo que mover la puerta y hacer ese esfuerzo para poder sacar lo que está adentro. Estos locos colocaron esa puerta gigantesca, dejaron las cosas que estaban adentro, pero abrieron pequeñas ventanitas. De tal manera que el esfuerzo que yo voy a hacer para sacar algo en específico no es correr toda la puerta, es meter la mano por esa ventanita y sacar específicamente lo que necesito. Destilaron el modelo, es decir, lo especializaron en diferentes elementos, pero adicional a eso le redujeron requerimientos en temas de procesamiento. Esto es absolutamente desconcertante desde el punto de vista de lo que nosotros vamos a poder hacer dentro de las organizaciones. Jamás nos hubiéramos imaginado. De hecho, yo les mostré un video en la sesión anterior a ustedes donde mostrábamos los grandes data centers que está creando NVIDIA y que todas las compañías están creando. De hecho, todos están montando plantas nucleares para poder abastecer porque hay un riesgo de afectar la energía del planeta con esta locura de data center que están mostrando. Me refiero a locuras que ya a continuación lo vamos a ver. ¿Qué ocurre con esto? Que ese modelo open source lo vamos a poder trabajar, pero lo vamos a poder trabajar destilado con 8 bits, que no nos da la precisión, pero lo podemos trabajar en máquinas dentro de nuestras organizaciones. No vamos a tener que sacar la data de nuestras organizaciones a ningún lado. Eso cambia todo el modelo para las compañías pequeñas. Y en este tema del anuncio del proyecto de Stargate, que era el que les decía, Donald Trump invita a unos el día de su posición, pero el 21 de enero se reúnen con 3 personajes que están allí. Larry Ellison, que es el CEO de Oracle y el fundador de Oracle, está el señor Masayoshi Son, que es el CEO de SoftBank, y está el señor Sam Altman, que es el CEO de OpenAI. ¿A qué se reúnen? Se reúnen a presentar el proyecto más grande de la historia, pero no en tecnología, cualquier proyecto. Para que ustedes hagan una idea, están hablando de 500.000 millones de dólares en inversión. La estación aeroespacial valió como 280.000 millones de dólares. Un país como Colombia produce del PIB, Producto Interno Bruto de nosotros, cada año, creo que el último fue de 360.000 millones de dólares. Estos señores van a invertir en una compañía casi 2 veces el PIB de un país. Ustedes se imaginan lo que están creando, es decir, hacia dónde ellos van. Escuchemos a este señor hablando de eso. Bueno, antes de escuchar a este señor, y tiene relación, esto que parece, claro, esto es publicitario y es el título de un podcast, listo, pero tiene mucha razonabilidad. Dice, no mueras en 10 años y vivirás para siempre. Claro, es un título publicitario, pero este señor que está ahí, que es Deria es inmunólogo, es doctor en inmunología y es uno de los científicos que más trabaja en inteligencia artificial y a los cuales les pasan los modelos para probar su nivel y su capacidad. Y él lo que anuncia es eso. Si usted logra vivir 10 años más, que no muere dentro de los próximos 10 años, seguramente va a extender su vida 5 años más, porque muchas de las cosas que implican la muerte van a estar resueltas. Y si logra vivir 20 años más, va a ser mucho más tiempo. Miremos cómo lo plantean estos señores acá. Estos gigantes tecnológicos líderes mundiales están anunciando la formación de Stargate. Así que apunten ese nombre en sus libros, porque creo que van a escuchar mucho sobre ello en el futuro. Una nueva empresa estadounidense que invertirá 500.000 millones de dólares, al menos, en infraestructura de IA en los Estados Unidos y muy rápidamente, moviéndose muy rápido, creando más de 100.000 empleos estadounidenses casi de inmediato. Comenzó la época, diría yo, del imperialismo en el mundo. Hay 2 potencias, una se llama China, la otra se llama Estados Unidos. China ya está mostrando qué herramientas tiene y China tiene inteligencia artificial de lejos. Nunca la ha mostrado, pero o sea, China compite con Estados Unidos mano a mano en inteligencia artificial y en computación cuántica, que es mucho más. De hecho, la máquina que tiene China de computación cuántica tiene más de 500 qubits. La más grande que tiene, ni siquiera el gobierno de Estados Unidos, sino una compañía que es Google, creo que tiene como 320 qubits, que es el que le permite la capacidad de procesamiento, que esa es otra historia, pero estamos hablando de capacidades extraordinarias, de tal manera que China se para frente a este reto. De hecho, cuando China se paró frente a este reto, sacó su ballenita, ¿no? Y mostró que con mucho menor costo usted podría crear herramientas impresionantes, pero es porque los modelos de investigación de los chinos hace ratos van adelante. O sea, ellos tienen reconocimiento facial de miles y miles de personas en segundos hace años, hace décadas. Eso es inteligencia artificial. Estados Unidos arrancó hace 10 años, vamos a suponer, a darle pedal en forma a esto.
Veamos lo que dice este Entonces señor. imagina la detección temprana del cáncer, el desarrollo de una vacuna contra el cáncer para tu cáncer particular dirigida a ti y tener esa vacuna disponible en 48 horas. Esta es la promesa de la inteligencia artificial y la promesa del futuro. Volvamos a escuchar lo que está diciendo este señor. Estos Entonces gigantes imagina la detección tecnológicos temprana del cáncer, el desarrollo de una vacuna contra el cáncer para tu cáncer particular dirigida a ti y tener esa vacuna disponible en 48 horas. Esta es la promesa de la inteligencia artificial y la promesa del futuro. Varios elementos ahí. Este señor que está hablando es un señor de 80 años que dirige una de las organizaciones más poderosas de tecnología del mundo, que es Oracle, y es su fundador. Un señor de 80 años que parece de 45, de 50, increíble, porque ha trabajado muchísimo el tema de la longevidad y tienen una obsesión con que la vida se alargue. ¿De qué está hablando? Vamos a crear vacunas para el cáncer en 48 horas. Eso es ciencia ficción. Y les diré, no, no es ciencia ficción. Las personas que están ahí entienden claramente de qué están hablando, entienden claramente su inversión, entienden claramente hacia dónde van. Están hablando de crear herramientas para mejorar las operaciones de contabilidad en las organizaciones. Están hablando de crear herramientas que hagan análisis financieros. Están creando herramientas o hablando de herramientas que automaticen los procesos de servicio telefónico, chat y lo que sea. No, no, porque eso es el pasado, porque eso es casi que obsoleto hoy por hoy, porque eso lo deberíamos tener todos. Y ahí es donde nos sorprendemos, y es, parece que el mundo no viera lo que está ocurriendo. A mí me pasa. Yo los veo que el mundo y todo el mundo va igual. Pareciera que no es claro lo que está ocurriendo. ¿Por qué no están hablando de estas herramientas? Pues porque de la misma manera que Don Ilya Sutskever conocen otras cosas. Y lo dijo Sam Altman, el de OpenAI, nos vamos a enfocar en la superinteligencia. Ni siquiera dijo ahorita en enero, ni siquiera voy a enfocarme en la inteligencia artificial general, aunque dijo que eso llegaría, que no le dieran, o sea, que no pensaran mucho en eso. El punto es que esta gente está trabajando a otros niveles, porque todo lo que se puede resolver en las organizaciones ya existe y lo irán liberando para terminar de completar lo que podríamos llamar los procesos operativos dentro de las organizaciones, tal vez todos. Se lanza Operator, que por eso les decía, si estas herramientas podrían hacerlo o no hacerlo, y este Operator, que lo lanzó OpenAI el 23 de enero, fíjense cómo esto se ha acelerado, ni siquiera les he hablado, ni siquiera ha salido de un mes. Pero al mismo tiempo hay una gente de Perplexity, que es otra herramienta de buscador, pero al final, ¿qué pretenden estas herramientas? Lo que yo acabo de hacer en desarrollo, ahorita el ejemplo que les mostré, es que yo le doy la instrucción de que monte la plataforma. Y él lo va a hacer, no solamente la va a desarrollar, sino va a estar dentro de mi computador, son los famosos agentes, y va a entrar y va a realizar el proceso. ¿Qué están haciendo ahorita estos agentes? Compran unos tiquetes de avión. Yo le digo que necesito viajar a tal lado, que me busque la mejor fecha y que me busque un hotel. Él entra, compra los tiquetes de avión, me reserva también el hotel, me reserva la habitación de acuerdo a mis instrucciones. Es un asistente que ya hace el trabajo dentro del computador. Los otros, los que les acabo de mostrar el ejemplo, hacen el trabajo, pero a mí me toca traducirlo e irlo vigilando. Esto ya lo hacen. ¿Qué me piden al final? Unas contraseñas, algunos elementos, pero tienen unas capacidades enormes como lo acaban de ver. Y ahí la pregunta es para todos ustedes. ¿Ustedes creen que cuando una herramienta de estas, que va a ser muy pronto, esté dentro de los equipos, me refiero a los computadores de las organizaciones, y tengan que hacer una conciliación bancaria, se les va a dificultar? O sea, ¿en cuánto tiempo la van a hacer y la van a entregar? En un archivo de Excel o en lo que quieran. Ahí está Copilot de Microsoft. Bueno, eso hay herramientas las que quieran. ¿Cuánto se van a demorar? ¿Cómo van a operar? Y vayamos más allá. Cuando una herramienta de estas se entrene localmente para manejar cualquiera de los software que manejamos, cualquiera de los software que manejamos como core financiero, Trello, Lini, Zodia, Sapient, OPA, Financial Software, Cygnus, el que sea, y entre y lo haga. O sea, ¿cuánto tiempo va a tardar una máquina de estas? ¿Cuántas instrucciones, cuántos procesos diferentes una persona, cualquiera de nuestra organización, hace dentro de un software de estos para colocar un crédito, hacer una afiliación, hacer un cierre de cartera, hacer un tema de provisión, clasificación de cartera, lo que sea? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Ustedes creen que una máquina de estas con estos niveles podría hacer 100, 200, 300 procesos diferentes al tiempo? Y les diré, sí, sí va a poder hacerlo. Ya veremos más adelante cómo va a pasar eso y cómo lo llevamos a nuestras organizaciones. Este elemento, que es la caída de la bolsa tras la irrupción de DeepSeek, que fue el que cayó en 2020, en el 20 de enero, le representó a Nvidia, que es una de las compañías tecnológicas, 600.000 millones de dólares de pérdidas en un día. 600.000 millones a la compañía más importante de chips en el mundo. Claro, es una compañía de 3.4 billones o trillions, si fuera en americanos dólares, pero a la final jamás
Jamás la bolsa había perdido 1 millón de dólares y menos una compañía 600.000. Esto habla de las apuestas que están haciendo. Esto habla de hacia dónde estas señores y toda esta gente que maneja este mundo quiere llevar esto y realmente es a transformar el planeta y la forma como vivimos. Piensen en esto, solo en 2023, ¿cierto? En 2024, perdón, en 2024 generamos más datos en un día en Internet que todo el año en 2023. Esta es la velocidad nuestra de usuarios, lo que estamos haciendo en un día más que en un año. Cada minuto se cargaron 500 horas a YouTube, cada minuto se enviaron 240 millones de emails. Para el 2025 vamos a generar 181 zettabytes de datos. Un zettabyte es 1 millón de millones de gigas. Ninguna organización nuestra maneja eso. Ahora, veamos qué es lo importante allí. Debemos convertir los datos en soluciones reales. Ese es un elemento clave para las organizaciones. Nosotros no logramos ver esto. Debemos convertir los datos en soluciones reales. La data va a ser el rey. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es muy importante que trabajemos la data de nuestras organizaciones para poder implementar este tipo de soluciones, que al final no son soluciones ni herramientas, ya lo veremos. Miremos los desafíos del modelo del sector solidario. Aquí algunas cifras del sector solidario para dar contexto. Quiero aclarar varios detalles. Estas son cifras a junio de 2024, porque las de diciembre no las tenía. No estaban en la super, son por supuesto los datos de la super. Excluí de este cuadro algunas entidades, una que fue intervenida hace poco, que ustedes conocen, que era grande. También excluí las organizaciones que no tienen producto de cartera, ¿cierto? Pero al final, lo que nosotros podemos ver con estos números, tenemos en activos cerca de 50 billones, en cartera cerca de 32 billones, excedentes 352 mil millones de pesos. En ingresos tuvimos 5.5 billones, de esos por cartera 4.8. En asociados tenemos cerca de 7 millones de asociados y 35.000 empleados, 35.000 empleos en el sector. Listo, ¿qué va a pasar con esos empleos? ¿Qué va a pasar con esos empleos? ¿Cuáles son las decisiones? Y entonces, ¿quién debe responder eso? Pues ustedes. Ustedes que son los que dirigen las organizaciones, los que toman decisiones, los que van a hablar con sus juntas directivas, con sus consejos de administración, los que definen la línea que va a dar la organización. Ustedes son los que van a definir qué pasa con esos empleos. Y hay acá algo muy sencillo. Como esto no se puede detener, si usted no se pone al orden de la competitividad dentro de la organización, pues no solamente se va a, digamos, disminuir la capacidad de empleo, sino que se va a eliminar completamente, porque las organizaciones no van a existir, no va a haber posibilidad de que compitamos, y ahí hay un elemento interesante por ver. El 87%, pueden ser que algunos más, algunos menos, yo pensaría que muchos más, aquí están los datos de algunas multiactivas muy grandes que no necesariamente aportan mucha cartera ni ingresos por cartera y que sí tienen unos billones en sus números, pero en general lo que pensaríamos o lo que podemos deducir es que el 87% de los recursos que tenemos ingresan por servicios de colocación de crédito. Es decir, es lo mismo que les estaba hablando al inicio. ¿Cuál es nuestro negocio? Nuestro negocio es el crédito, es colocar plata, no nuestra filosofía, no el por qué lo hacemos, no, de eso no vamos a hablar porque eso está clarísimo, todos nuestros principios cooperativos. Me refiero a cómo producimos plata, cómo creamos nosotros dinero para generar bienestar hacia nuestros asociados, colocando crédito de cartera. Entonces pensemos cómo lo hacemos y pensemos dentro de esos desafíos cómo se hace hoy en el mundo. Miremos primero a DaviPlata en el mundo y en nuestro país, más bien. DaviPlata desde el 2011, 18 millones de usuarios. Es casi 6 veces los usuarios que tiene todo el sector solidario. Mercado Pago desde el 2018, apenas 6 años, 1 millón de usuarios, ¿cierto? Todos bancos. Nequi desde 2019, 22 millones de usuarios, más de 3 veces los asociados que tenemos en el sector. Lulobank, 400.000 usuarios desde el 2021. Nubank, que acabó de entrar reciente y que de hecho en la bolsa acabó de salir en Nueva York, creo que 23 o 24 con 53.000 o algo así millones de dólares valuado, tiene 2 millones de usuarios, ¿cierto? Y está también Rappi, que arrancó, se separó de DaviPlata hace unos días, ya le otorgaron a Superfinanciera todos los permisos y demás, y cuenta con 500.000 usuarios y acabó de nacer apenas en el 2023. ¿Qué tiene de particular estas organizaciones? Tienen la capacidad de quemar plata, y de quemar plata en forma. Colocaron Lulo, Rappi y Nubank alcanzaron tasas del 14% efectivo anual para cuentas de ahorro. Es decir, eso no lo tenemos nosotros ni siquiera en los CDTs, ni siquiera en los CDTs. Ahora mismo están sobre el 11.
fueron disminuyendo, están sobre el 11, 11.5, ¿cierto? ¿Cómo competimos nosotros con eso? Y ahí es donde debemos nosotros pensar en estrategia. Debemos operar igual que ellos, no porque nos quebraríamos, que ese es un error en estrategia, tratar de parecerse al otro y no apalancarnos en las posibilidades, en las capacidades que nosotros tenemos. Ustedes no ven y en la naturaleza se ve muchísimo, ustedes no ven a un colibrí compitiendo con la paloma con las características que tiene la paloma. No porque él tiene unas características, ni la paloma tratando de apropiar las características que tiene el colibrí. Seguramente, y este es un tema ya de naturaleza, van adecuando sus capacidades para poder sobrevivir en un entorno. Pues nosotros tenemos que hacer y tenemos que hacerlo muy pronto. Pero hay algunos elementos que sí podemos analizar de cómo lo hacen ellos. Ellos tienen un análisis de data intensivo, que en el sector les aseguro no existe. No existe. Y entonces ustedes, que son los que toman las decisiones, ¿qué tendrían que estar ahorita evaluando respecto a la forma como van a trabajar la data de las organizaciones, la de sus asociados y demás? El tema del conocimiento del cliente y no el conocimiento del cliente como lo conocemos nosotros. ¿Cuántos años tiene? ¿Es hombre y mujer? ¿Tiene más familia? ¿Tiene menos familia? ¿Bachiller? Lo que sea. Sociodemográficos, no. Ellos logran entender ese comportamiento de las personas que tienen esas bases de datos. Saben en qué consumen plata, saben en qué compran, en qué no compran, cuándo compran, cómo se comportan, a dónde van, en dónde se mueven, los tienen ubicados, los geolocalizan. En el caso de Rappi, todos ustedes, para los que tengan Rappi, por supuesto, autorizaron a Rappi a que entre sus contactos. Analizan qué contactos también tienen la aplicación, hacen estrategias a un nivel de profundidad increíble, con segmentación, pero granular, con inteligencia artificial. Nosotros no. Nosotros no. ¿Cómo vamos a comenzar a pensar en eso y cuáles son los valores agregados que vamos a poder entregarle a nuestros asociados para comenzar o para seguir avanzando? Pero si te tocara ahorita. Escuchemos que es una pregunta final que le hace este pelado Freddy al CEO de Bancolombia y hagámonos una pregunta. Pero sobre si te eso. tocara ahorita darle el consejo fundamental al próximo CEO de Bancolombia, ¿qué te va a suceder? ¿Tienes idea qué le dirías? Sí, mira, la transformación va a ser muy fuerte. Y eso que todo esto que hemos hablado, yo le diría, miren, los bancos no van a seguir siendo lo que son, como los conocemos. ¿Qué vamos a hacer o qué va a hacer usted para poder hacer esa transición exitosa? Pasar de ser un banco tradicional a ser el banco o el que presta los servicios bancarios del futuro. ¿Cómo vamos a manejar? Eso hay que manejarlo. Y eso implica tecnología, eso implica tener la gente adecuada, con la mentalidad adecuada, la gestión adecuada de lo que tenemos que hacer. Yo siento que esa transición la he empezado, pero a mí no me va a tocar ver el final de esto. ¿Cuáles son las cooperativas del futuro? ¿Cuáles son los fondos de empleados del futuro? ¿Cómo vamos a prestar los servicios que prestamos hoy colocados en el futuro? ¿Quién resuelve eso? Ustedes. O sea, nadie más lo resuelve. Ustedes son los que resuelven porque ustedes son los que definen cómo se va a comportar este sector del mercado social y económico que llamamos economía solidaria aquí en Colombia. Ustedes son los que toman esas decisiones. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pero acá hay una particularidad. ¿Qué va a pasar en un futuro que está acelerado, como les acabo de mostrar anteriormente, por otros factores que son inevitables y que no vamos a detener, ¿cierto? Miremos el caso de Breve, que es un tema que está directamente relacionado con nuestro sector. Breve, y aquí una breve recopilación, así como dice el nombre, muchos de ustedes lo deben conocer, por supuesto, pero voy a contarles rápidamente de qué se trata, ¿cierto? Un sistema de pagos inmediatos interoperados acá en el país, que está definido por el Banco de la República, que es una herramienta de competitividad y conjunto de reglas. Pero las herramientas competitivas no tienen que ver con las herramientas en sí, como no lo va a hacer con la inteligencia artificial, porque la misma inteligencia artificial que nosotros tengamos la van a tener otros que también compiten con nosotros en los mercados y en la forma como producimos ingresos. La competitividad es en la capacidad que nosotros tenemos de apropiar y utilizar esas herramientas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y pregunto cómo lo vamos a hacer por algo que he estado evaluando en estos días, y es, ese conjunto de reglas lo determinó el Banco de la República. De hecho, les digo algo, nosotros estamos hablando de esto hace 1 año y medio en una junta directiva, en un plan estratégico que nos contrataron, el tema de la consultoría para desarrollar el plan estratégico, una organización muy importante aquí en Colombia, y se hablaba con la junta en ese momento y demás, que vamos a crear una aplicación para hacer transferencias. Y yo les dije, no, pero no pueden hacer eso. No pueden hacer eso porque eso va a existir dentro de muy poco y ustedes lo van a tener que apropiar. No inviertan dinero en eso. De hecho, muchas entidades invierten dinero en aplicaciones informativas. Eso no tiene sentido. No tiene sentido porque nadie va a guardar una aplicación para informarse lo que ve en la página web o recibir una que otra noticia. Es para que le preste un servicio real. Es decir,
y son las palabras del doctor Santiago de Visionamos de Comcentral ahorita que presentó en noviembre todo este modelo de breve y lo repitió como 3 o 4 veces. ¿Cómo van a agregar valor ustedes a sus asociados? ¿Cómo van a agregar valor a sus servicios? O sea, ¿cómo lo van a hacer para poder ser competitivos en este mercado? Y básicamente es porque entro yo a David Plata y yo ya encuentro que David Plata me lleva a elegir las llaves. ¿Qué son las llaves? Cada persona aquí en Colombia va a tener 4 llaves para tener ese sistema de pagos inmediatos interoperados que, visto desde la práctica, es un Nequi, es un David Plata, pero para todas las entidades. De tal manera que yo puedo pasar plata desde cualquier entidad a entidad. El sueño que planteó Comcentral hace muchos años y que muchos nos planteamos, y es ser interoperados, ¿cierto? Y entonces de forma inmediata pasar plata hacia donde yo quiera, las cuentas de compensación lo van resolviendo. Nosotros, ¿qué estamos pensando para desarrollar eso que fue un sueño en algún momento? ¿Y cuál es nuestra estrategia para llevarlo a que sea realidad? Son 4 llaves las que puede tener una persona: su número de cédula, su número de celular, un código alfanumérico y el correo electrónico, ¿cierto? Los bancos, las aplicaciones ya están pidiendo las llaves. Entra uno, pero no se sabe las llaves para qué. Claro, es para breve, pero ellos no lo dicen además porque creo que por regulación aún no se puede decir. Entonces, ellos van pidiendo las llaves y después de una vez toman mi número, toman mi identidad y me dicen que van a tomar mi número de celular y el documento de identidad, es decir, las 2 llaves que van a ser más apetecidas para ellos. Por supuesto, yo lo cancelo y le doy clic en términos y condiciones y me tumba la herramienta, y ya hoy lo probé y me pasó exactamente lo mismo. Nunca me muestra cuáles son los términos y condiciones sobre los cuales van a tomar mis datos para convertirlos en llave de las cuentas de ellos. Y entonces voy y miro Nequi, y Nequi también están las mismas, pero está ofreciendo cosas, ¿no? Le está ofreciendo cosas, hacemos por Nequi, mi celular también, registre su llave, no sé qué. La gente no entiende qué llave está registrando, no lo entiende. Nuestros asociados no lo entienden. Estaba yo en una reunión con Analfe el año pasado presencial que hizo acá en Bogotá con cerca de 50 gerentes de fondos de empleados muy importantes acá en Bogotá, y decía una persona, decía: a mí me preocupa es que los bancos puedan tomar la información de nuestros asociados. Vean, les digo algo, no se preocupen por eso. Los bancos tienen la información de nuestros asociados hace muchísimo tiempo. De hecho, tienen información de nuestros asociados que nosotros ni siquiera nos alcanzamos a imaginar, y la trabajan y la procesan de una manera que nosotros ni siquiera podríamos. Esa no es la preocupación. El tema es cómo comenzamos nosotros a operar esta herramienta, porque el problema tampoco es la herramienta. Visionamos, Comcentral ya hicieron un trabajo espectacular, un esfuerzo increíble de crear estas herramientas. Son uno de los 4 nodos que autorizó el Banco de la República. Eso no es fácil. Es decir, que autoricen una organización tecnológica, Visionamos Comcentral, para que sea uno de los nodos, es porque realmente cumple con unos requisitos muy exigentes que tiene el Banco de la República. Ya es nodo, está convocando, es decir, el problema no va a ser la herramienta. El punto clave es la estrategia, es decir, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra estrategia? Mientras ellos están comunicando, yo no he visto ninguna entidad del sector que esté comunicándole a sus asociados. Seguramente no le hable de breve. Y cuando digo ninguna entidad, no me refiero a entidades ni pequeñas ni grandes, todas, ni los gigantes que tenemos en el sector, ni otros, diciéndoles: tenemos la oportunidad soñada para este año, generando una expectativa. Tenemos la magia que siempre hemos estado esperando. Te avisaremos más adelante, ve registrando tus llaves, lo que sea, igual como lo están haciendo, y que podamos ir conversando con nuestros asociados de ese tema y que ellos vayan conociendo eso. ¿Cuál es la estrategia que nosotros sugerimos? Sensibilizar y comunicar a todos los asociados sobre lo que está ocurriendo y sobre lo que viene, que se va a liberar una parte en abril. Esto tiene unas fases en abril, luego más adelante creo que en junio, luego en septiembre creo que estamos ya en marchas blancas y caminando. Listo, pero comenzar a comunicar, como lo están haciendo los otros jugadores, porque pareciera que fueran jugadores de otra cancha, resulta y sucede que no, juegan en la misma. Oferta de productos con valor agregado, es decir, deberíamos estar pensando, se me ocurre, sé si eso lo vayan a hacer o no lo vayan a hacer, pero yo me imaginaría un mundo en el sector solidario donde las tarjetas de afinidad ya no existan y donde yo pueda tener, es un crédito rotativo a una cuenta con el celular del asociado y una cuenta de ahorros contractual a la vista, la que sea, con la llave de la cédula y la otra del celular. Y que si me va a retirar plata del crédito que le di rotativo, entonces retire de esta con el celular o de esta con la llave de la cédula. Esos son los productos que deberíamos colocarles y hablar cómo son los temas de compensación con Comcentral, con Visionamos. O sea, comenzar a trabajar esto muy rápidamente.
qué estamos ofreciendo y comenzar a generar los mecanismos de asignación de llaves. ¿Cuál es el concurso, la forma, lo que sea para comenzar a recaudar esas llaves? Porque después, aunque se pueden cambiar, yo las puedo portar hacia donde quiera, no va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil porque las personas, después de que se acostumbran a tener ya sus elementos allí, no quieren pasarlos a otro lado. Y piensen ustedes en eso. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros la actualización de datos de nuestros asuntos? Actualización de datos, un tema que es por ley. ¿Cuánto nos cuesta convocarlos para que participen en las inscripciones de delegados? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuál es el relevo generacional que nosotros hemos tenido en las organizaciones en las últimas décadas? ¿Cuánto nos ha costado eso? O sea, reflexionemos sobre los elementos que tenemos dentro del sector, sobre cómo esos elementos los abordamos, cuáles son los retos que tenemos, que por supuesto ustedes los conocen mejor que yo cada uno y por qué esas circunstancias. ¿Cómo las podemos trabajar dentro de las organizaciones? ¿Cómo podemos arrancar una iniciativa de esta novedosa y arrancar determinados a traer a nuestros asociados hacia una solución de estas que ya existe, porque el problema no es que no exista como lo soñamos hace tiempo, no, hoy por hoy lo tenemos. En contraste. Escuchemos esto un segundo. Acá. En contraste, Latinoamérica es principalmente pequeñas y medianas empresas, pymes, SMBs. Representan el 98% de los negocios, pero solamente una cuarta parte del Producto Interno Bruto. Nuestras pymes, nuestras SMBs, aunque generen el 60% del empleo, contribuyen muy poquito, teniendo en mente que son el 98% de los negocios, al Producto Interno Bruto de América Latina. América Latina lo mueven las grandes empresas. No es verdad que lo muevan las pymes, a pesar de que eso es lo que quisiéramos creer. Y la razón no es porque no quieran, es porque les cuesta mucho, debido a una ausencia de conocimiento en apropiación tecnológica que hace que, en general, las pymes, los SMBs, Small and Medium Businesses, no logren adoptar herramientas tecnológicas que les permiten subir la productividad. De hecho, la productividad de América Latina está hiperconcentrada en sus empresas más grandes, no en sus empresas más comunes. Cuando este loco habla de la productividad se refiere a la generación de dinero, ¿no? Pero generamos muchísimo empleo que debemos cuidar. Desde las organizaciones, desde el grupo nuestro, hemos creado incluso el canal de inteligencia artificial Latinoamérica, donde queremos seguir difundiendo. Ese canal se lanzó esta semana, queremos seguir difundiendo para toda Latinoamérica, particularmente para las pymes. El sector solidario, la gran mayoría de compañías del sector solidario, tal vez el 90 y pico % se encuentra en la estructura de una pyme, menos de 200 empleados, bueno, tienen unas características allí muy específicas de las pequeñas compañías. Allí es donde cuesta apropiar estas nuevas tecnologías. Allí es donde nosotros no hemos podido avanzar de la forma como avanzan otros mercados. El problema es que nosotros estamos jugando en esos mercados. ¿Qué decisiones tomamos? Entonces, la primera estrategia que nosotros vamos a recomendar es eliminar los por qué no, que es lo que encontramos a veces. Y piensen esto, estrategia no como planeación, y no tengo nada contra la planeación, les digo, hago consultoría de planeación estratégica de entidades del sector. Claro, pero no tengo nada en contra de la planeación, pero yo los invito es a que tomemos decisiones y actuemos. Actuemos. ¿Por qué nos cuesta actuar? Básicamente porque tenemos una regulación importante que eso tiene unas barreras. Finalmente, que por un lado protege, es cierto, pero por otro lado tampoco nos deja caminar muy bien. Las compañías nuestras, para colocar el ejemplo, ¿por qué nos movemos más rápido? Pues porque los socios tomamos las decisiones. Y lo que tenga que pasar, que pase. Claro, eso nos da a nosotros una posibilidad de avanzar en otra dirección. Y por eso es que siempre estamos quitando de lado los por qué no. ¿Por qué no esto? ¿Qué hacemos esto? No, es que no se puede porque tal. No se puede. No, venga, no. Eso no. A mí dígame cómo sí. Creémoslo. Hay un reto, hay un desafío. Listo, maravilloso. No lo vamos a poder quitar. Enfrentémoslo. Dígame cómo sí. O sea, cuénteme cuál es la solución. Deme la alternativa, comencemos a caminar por ahí, pero no me cuente que esto es imposible, porque eso al final no me suma. Entonces, de las primeras estrategias que debemos tomar en las organizaciones es hablar sobre esto, cómo lo vamos a hacer, cómo sí se puede hacer. Segundo elemento clave para que lo tengan en cuenta, desarrollo y transformación organizacional, es decir, decisiones. Vean, a mí me gustaría y les recomiendo que este tema fuera un punto en las asambleas este año. Debe ser un punto. O sea, esperar un año más a hablar de esto sería una locura. Les acabo de mostrar qué ha ocurrido en los últimos 2 meses. Es increíble. En el otro año vamos a estar en otro planeta, no se preocupen. Y se los digo es porque estos señores no invierten 500.000 millones de dólares para ponerse a jugar o para perder plata. La herramienta que acabo de mostrarles, lo que nosotros en nuestras compañías hacemos. Y les voy a hablar de ese que es el tema humano, pero es el dolor que sienten los humanos. Cuando nos prepararon académicamente para operar algo,
y luego sentir que una máquina va a venir a hacerlo mucho mejor. ¿Y en qué queda todo el esfuerzo que hicimos? Esa sensación es lo que tenemos que trabajar. Las herramientas ya están ahí, es cómo los humanos sentimos eso. Dentro de nuestros equipos llevamos 2 años trabajando esto, para que las personas, y hoy por hoy en la agencia digital, inteligencia artificial para hacer producción de video, inteligencia artificial para hacer piezas digitales, para hacer páginas web, en las compañías de tecnología para desarrollar, en los procesos de votaciones que tenemos, estos procesos electrónicos de votación de delegados. Inteligencia artificial, todo el mundo me entiende. Al ritmo que quisiéramos, no lo hemos podido hacer. Hemos ido avanzando, por supuesto, pero todavía no. ¿Por qué? Porque las personas tienen que interiorizar eso. Esto no es fácil. Estamos hablando de comenzar a sentir diferente, de que todo lo que yo aprendí, todo por lo que me esforcé, está borrado. Que si eso lo debemos entender, pues sí lo debemos entender porque ese es el mundo que tenemos. Si no lo queremos entender en nuestra vida, está bien. Piensen en esto. ¿Cuáles van a ser los mejores amigos de los niños en unos años? De los modelos de inteligencia artificial que les van a hablar y que van a hablar de los temas que el niño quiere, mientras el papá o la mamá ni siquiera le prestan atención, que van a compartir con el niño cualquier cosa, que tienen una capacidad de programación neurolingüística y de análisis de psicología del humano que le permite interactuar con el humano como el humano quiere sin que se dé cuenta y luego se convierte en el mejor amigo. Que si van a haber parejas de inteligencia artificial, pues por supuesto que sí. Sí, eso no va a ser nada novedoso. O sea, ese mundo, claro, pues es el mundo personal y no vamos a entrar allá, esa sería otra discusión. Centrémonos en el mundo corporativo. Desarrollemos las organizaciones en torno a una transformación que nos permita a nosotros tomar decisiones. Hablen de esto con sus delegados, hablen en sus asambleas, comiencen a conversar esto con los equipos de trabajo, hagan esas capacitaciones, bueno, no son las capacitaciones, hagan procesos de aprendizaje, que es lo que nosotros recomendamos. Gobierno de datos sólido, eso lo hablamos hace 8 meses, lo volvemos a hablar hoy. Gobierno de datos sólido, la data de nosotros va a ser fundamental y la tenemos toda. La tenemos y debemos comenzar a aprender a trabajarla diferente. Antes era un poco complicado porque nos tocaba bajar del core financiero o recoger de data crédito, de CIFIN, de donde fuera para comenzar a buscar cómo colocar unos preaprobados, lo que fuera. Listo. Pero hoy en día esas herramientas ya van existiendo. Tenemos que seguir trabajando en eso. Tenemos que seguir haciendo el camino, entendiendo estructuras de data muy bien organizadas que nos permitan a nosotros analizar y tomar decisiones con herramientas que ya existen. Recomendación número 4, sistemas de análisis de negocio, no de registro y control operativo. Les digo, de hecho, soy amigo de varios de ellos, de los dueños de las compañías de los core financieros, los respeto, los aprecio y el esfuerzo que han hecho. Sin embargo, los sistemas de core financiero que nosotros tenemos en el país son sistemas de registro y control operativo, no de análisis de negocio. Que es lo que debemos tener, y ahí hay una gran oportunidad para estas organizaciones que desarrollan las casas de software, que desarrollan los software que ustedes manejan, es que el software me puede hacer análisis de negocio. Debería ser así, y antes hubiera podido ser loco decirlo, sí, pero hoy no, hoy se debe hacer, ojalá lo más pronto posible. Esas son conversaciones que ustedes deben tener con sus proveedores. ¿Cómo comenzamos a movernos? No para que me calcule, no para que me categorice, no sé, la categoría del crédito ABCD, no para que me haga un cierre de cartera, no para que me permita hacer un registro para colocar un crédito y que me calcule una tabla de amortización, que es un tema matemático, no para eso. Eso es lo mínimo que requiero. Eso está bien, tema de control operativo. Sí, pero yo necesito es que me cuente hacia dónde me muevo. Y esas herramientas deberían comenzar a hacerlo. ¿Qué cuánto nos vamos a tardar de eso? No lo sé, pero esa es una recomendación que desde ya deben comenzar a tener en cuenta. El desarrollo de estrategia de aprendizaje corporativo para todas las personas que están en la organización. No es un tema de capacitación, las personas confunden capacitación con aprendizaje. Este es un tema de todos los días. Ya ven la velocidad a la que esta se mueve. No es que yo aprendí esto y eso lo aplico. No, mañana eso ya no tiene sentido. Entonces nos toca es temas de aprendizaje. Para que las personas entren en esto, nos toca comenzar a hablarles del tema, hacerles un onboarding a esto, a todos los equipos de trabajo. Que si todo este equipo de trabajo, las 20, 30, 50, 100 personas, 200, van a estar en la organización. No, seguramente no. O sea, sin duda no. De hecho, si están, se va a acabar la organización porque no van a ser competitivos. Listo, no van a estar. Pero qué mejor para una persona que trabaja en una organización que ponerse a tono con eso, sea que esté en esa organización o le toque irse para otra. Pero si no se pone a tono como profesional, pues seguramente no va a tener opción tampoco en otro lado. Entonces, preparemos a nuestros equipos, así sea para que no trabajen con nosotros, pero que desarrollen ese tipo de capacidades, hagámoslo con temas de estrategia de aprendizaje corporativo. Pensemos en el tema de aprendizaje y apliquémoslo dentro de la organización de manera decidida.
creemos responsables y líderes de gestión del cambio. Ustedes saben lo difícil que es el tema de gestión del cambio. Esta, a diferencia de las otras gestiones del cambio, quiere hablar, vamos a implementar un proyecto, ¿qué? Un sistema de gestión documental. Nos trasteamos para otro core financiero. Vamos a implementar unos servidores. No, aquí estamos hablando de otras cosas. Y estas cosas duelen en el humano muchísimo más profundo que lo que son los proyectos, porque los proyectos nos ocupaban tiempo. Y siempre en el tema de gestión del cambio de los proyectos había que trabajar la sensibilización para que la gente se pusiera la camiseta y se metiera en el proyecto y tal. No, acá estamos hablando de que todo va a cambiar. No un proyecto, todo va a cambiar. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo las personas toman posición frente a eso? ¿Cómo nosotros en nuestra organización podemos desarrollarlo realmente para que avancemos con estos elementos de manera Debería decidida? entenderse mejor. Escuchemos esta es nuestra sexta recomendación estratégica. Ustedes van a tener la presentación, por supuesto, para que la tengan en cuenta, pero me interesa mucho poderles hablar de esto para que lo veamos. Y este video que viene a continuación, este video es el señor Mustafa Suleyman, que hoy por hoy es el CEO de Inteligencia Artificial de Microsoft, que conoce información que nosotros ni nos imaginamos, y que fue el mismo señor que junto con este loco con el que iniciamos esta charla, que es de Mija Sabi, que es el CEO de Inteligencia Artificial de Google, le vendieron DeepMind a Google en el 2015. Es decir, este es otro de esos genios de los que les he venido hablando. Y escuchemos lo que este genio dice. Debería entenderse mejor como una especie digital nueva. No toméis esto literalmente, pero llegaremos a verlos como compañeros digitales, compañeros en los viajes de nuestras vidas. Ya sea que estemos hablando de 10, 20 o 30 años, esta es, en mi opinión, la forma más precisa y honesta de describir lo que realmente viene. Y sobre todo, permite a todo el mundo prepararse para lo que viene después. Prepararse para lo que viene después, que ya no son 10, 20 o 30 años, tal vez sean 2, 5 o 10 años. Y 10 años para las compañías, y los que han estado en las compañías tanto tiempo saben que eso está a la vuelta a la esquina. Realmente estamos muy cerca. Ahora, van a ser compañeros, van a estar ahí siempre con nosotros. Y veamos este otro video muy importante para que reflexionemos. Automation replacing so many blue-collar jobs and pretty soon white-collar jobs, we may need to consider bigger changes, and we should start talking about that now. Things like a shorter work week, or a universal basic income, or guaranteed income. ¿De qué está hablando Barack Obama hace 2 meses? Sí, en octubre. Pensemos seriamente qué vamos a hacer con esto, porque esto va a reemplazar a los trabajos. ¿Qué va a pasar con las personas? Pensemos en semanas de labores mucho más cortas. Pensemos en una renta universal. Pensemos en esos mecanismos, porque esto va a tener socialmente una implicación importante. Y retomemos lo que decía este señor Larry Ellison de Oracle. Vamos a tener vacunas para el cáncer en 2 horas. La pregunta sería, ¿esas vacunas van a ser para todo el mundo? No, pues claramente no, porque nosotros sabemos cómo funcionan las sociedades. O sea, no van a ser. Me recordaba esas palabras de este señor en la película de esta 2012, donde todo el mundo va a subirse a unas arcas porque en el planeta hay un terremoto tenaz. ¿Quiénes se suben a las arcas? ¿Quiénes tienen esas posibilidades? Bueno, nosotros socialmente ya lo hemos sabido siempre, cómo funciona. Y debemos tener en cuenta socialmente eso. ¿Cómo va a funcionar esa transición que va a ser muy rápida hacia esos espacios donde muchas personas no van a tener ese trabajo? Y de la cuales nosotros somos responsables. Veíamos ahí cuántos, bueno, tal vez no somos responsables, pero podemos hacer cosas. ¿Cuántos empleos tenemos en el sector? Y voy a utilizar estos últimos 5 minutos para terminar con nuestras conclusiones. Y la pregunta es, ¿por dónde iniciamos? Lo primero es entender qué está ocurriendo. La inteligencia artificial no es tecnología, no son herramientas. Ahí es donde nos quedamos. ¿Qué día? Si no sé si Liliana hoy se conectó, que me gustaría que se hubiera conectado. Liliana me preguntaba, Freddy, desde Singularidad, ¿qué herramientas están haciendo para el sector? Yo le dije, ninguna. Haremos soluciones más que herramientas. ¿Pero por qué razón? Porque la inteligencia artificial va a ser equipos de trabajo con los que vamos a interactuar todos los días. Equipos que hacen actividades que hoy hacen humanos. Equipos que hacen toda la tarea completa que hoy hacen humanos. ¿Por dónde van a arrancar? Pues por los humanos que hagan tareas más operativas. Y por supuesto se van a automatizar sin problema, ¿cierto? O sea, es un tema de decisiones, no de herramientas.
van a ser equipos. Y en la medida que pase el tiempo y se va a naturalizar después, muchos puestos de trabajo en nuestra organización van a ser puestos de trabajo ocupados por inteligencia artificial, no por personas. Eso es la inteligencia artificial. Son las personas, son las herramientas estas de inteligencia tecnológicas operando compañías. Eso es lo que va a pasar. Que si eso nos gusta o no nos gusta, no lo sé. Yo particularmente, si alguien me lo pregunta, yo no creo que los humanos estén preparados para lo que se está haciendo y lo que viene. Yo no creo que si eso le da oportunidades a compañías como las nuestras y equipos como los nuestros, pues imagínense en qué estamos nosotros ahorita creando cosas, apoyando capacitaciones, temas de business intelligence, herramientas, desarrollando una cantidad de cosas porque tenemos las herramientas, pues por supuesto que nos da posibilidades. ¿Se las da a todo el mundo? La respuesta es no. No se las va a dar a todo el mundo y debemos por eso ser responsables de capacitar a nuestros equipos en las organizaciones y a enfocar nuestras organizaciones hacia allá para poder mitigar ese impacto. Yo no sé en qué nivel, pero bueno, haremos lo que sea, ¿no? Haremos lo que sea. Ahí está el canal, esta inteligencia artificial que les decía, donde hablamos de eso y tratamos de siempre estar sintonizados con esto para que cada uno, de acuerdo a su responsabilidad, tome las decisiones. Todas las labores operativas dejarán de ser realizadas por humanos. Todas las operativas, les aseguro, van a dejar de ser realizadas por humanos. Y todas las operativas me refiero desde las que hace el gerente en adelante. Todas las que sean operativas las puede hacer una herramienta. Eso va a pasar. Se podrá implementar soluciones on-premise a la medida, que ese me gusta mucho con lo que acabaron de hacer los chinos. Si es que dentro de las organizaciones podamos crear herramientas, soluciones alineadas a nuestra organización, porque este es un tema de la cultura nuestra, de cómo lo hacemos. No son herramientas estándar, es que yo pueda construir esos equipos de trabajo, así como cuando ustedes contratan un equipo de trabajo, lo traen y con él comienzan a trabajar, hay una curva de aprendizaje y comienzan a enseñarle qué hay que hacer. El pasante del SENA, el pasante de la universidad, para que haga actividades de bajo impacto y no las haga el director ni el gerente, listo, porque el tiempo, las capacidades del director y gerente son para otras cosas, listo. Lo mismo, comenzar ahí y cada entidad, cada organización le irá dando el impulso de acuerdo a sus capacidades. Cambio social y económico profundo, por supuesto lo va a hacer, por supuesto lo va a hacer. Nosotros tenemos que ver mucho con eso, mucho, porque ahí sí está nuestra filosofía. Fíjense, ahí sí está nuestra filosofía en el tema social, pero es que los únicos que van a cambiar no son las organizaciones nuestras, son las organizaciones donde están nuestros asociados. Listo. ¿Cómo ese cambio supone allí unos retos importantes? El conocimiento no va a ser de dominio del humano. Ustedes lo acaban de ver cuando coloqué una máquina que en 3 segundos desarrollara lo que un equipo haría en 4 horas. Yo le estoy delegando el conocimiento. Él lo está haciendo. Él me lo entrega, funciona. Como cuando le delego el conocimiento a un profesional en mi equipo de desarrollo y le digo a ese arquitecto de software, venga hermano, lo que necesitamos es esto, organicémoslo de esta manera. Yo delego esa responsabilidad, ese conocimiento en él me entrega el resultado. Exactamente igual, y eso va a pasar en todas las áreas. Equipos con mentalidad de creadores y liderazgo de inteligencia artificial. ¿Y por qué digo liderazgo de inteligencia artificial? Porque como van a ser los nuevos equipos, nosotros vamos a tener que tener la capacidad de desarrollarlos, de ir con ellos creciendo las organizaciones. Claro que si nos gusta, que si nos sentimos bien, pues no, seguramente no, pero pues con eso no resolvemos nada. Entonces, enfoquemos hacia allá, ¿listo? Y les decía que mentalidad de creadores, porque yo estoy convencido de eso, lo veo en mis equipos. Quienes más van a avanzar, y yo no sé si eso sea bueno y malo, yo no quiero hablar de los temas de la vida personal, del mundo, no, enfoquemos el tema de los negocios. Los que más van a avanzar son las personas que sean capaces de pensar y de crear cosas. Y imagínense ustedes con un equipo de altísimo nivel, con niveles de doctorado, todos trabajando en cualquier solución de las que hoy ustedes buscan en sus organizaciones. Eso es lo que va a ocurrir. Las personas que más nivel van a tomar son las que piensen y sean creativas y creen cosas. Esas son las que van a funcionar, porque ya quienes lo hagan operativamente a altísimo nivel, bueno, ya lo vieron, ya existen. Y cierro con esto, finalizo una frase del doctor Peter Drucker, el maestro, el gerente de la administración moderna. Él decía en un libro, lo dijo en un libro, El ejecutivo eficiente, decía, todo lo que puede hacer otro que lo haga otro. Esa es la ley de la delegación. Todo lo que puede hacer otro que lo haga otro. Y pues no quiero ir en contra del profesor Peter Drucker, ni me faltaba, pero yo la verdad, yo diría que la frase sería, todo lo que puede hacer la inteligencia artificial, que lo haga la inteligencia artificial. Si un humano empieza a competir con la inteligencia artificial, no podrá controlarlo. Nosotros estamos para hacer otras cosas. Entonces, nada, ese es el mensaje final.
Les agradezco muchísimo, muchísimo su participación.